tiene hormigas. ¿Hormigas? Bueno, ve a lavarlo. Ve a llévalo a la cocina y lo lavamos. A verlo, mamá. My people, después de más de 2 años de no venir por estos lares, pues obviamente volvimos, porque usted que está viendo este video no hace sino pedir suba a la montaña, y a ustedes estamos es para darles gusto. Entonces acá estamos nuevamente, nos vinimos a visitar a Juancho a ver qué ha pasado. ¿Qué tal ese oficio de ser mamá? ¿Sí es como en la canción? ¿Cuál canción? ¿No soy el oficio de ser mamá? Con mi papá, Oiga, oiga. vamos a hablar con tus papás. ¿Ah, es ese? Sí. Ah, sí, lo he oído. Pues duro. Sí, muy bravo. Mírame aquí haciendo el desayuno como a las 11 de la mañana. Ah, bueno, sí, eso Probate sí. este quesito. ¿De qué es la mantequilla? Dani. Que no te lo más. ¿De vaca? Sin vaca. De vaca, pero sin vaca. Vaca se llama la planta. Este es tofu. Tofu, sí. Dale. Es una mantequilla de marañón fermentada, como al estilo francés. Mantequilla, algo así. ¿En serio? Está muy rica. Entonces busqué recetas y la aprendí a hacer. Vea. Y la vendo. Y los quesos también. Ají sal. Ah, sí. Es ají de la casa. Ah, Y sal sin florizar, ni yodar. Es la canta de la sal. Del mar. De aquí abajo. Aquí abajo, una roca. La roca. 100 kilómetros ahí en línea recta. ¿Quiere arriba un poquito? No, porque a usted le muy pica. poquito, no, Arriba le pica. pero muy poquito. Ya, no más. ¿Come picante arriba o no? Un poquito. Bueno, entonces el menú es pericos Tofu. de tofu, arepita, la de siempre de maíz, con queso de, Almendras. Ricota de almendras. con ricota, es que no es cualquier queso, es ricota de almendras, hecho en casa obviamente, y mantequilla Así, a este burrito y era de, ¿qué era? Marañón. Marañón. De marañón, Pero como... Se pueden hacer burritos. Pero la gente cuando dice mantequilla de marañón piensa en en cremas, esas cremas en licuado y tostadas. No, en esas que son tostadas que también son para untar. y entonces Pero esto es como mantequilla de vaca. Es como si fuera vaca sin vaca. Mantequilla. Sí, mantequilla. margarina Sí, algo de así, marañón. Pues sí. Personalmente ya he visto diferencias. Me imagino yo que la vida con un niño, pues obviamente cambia muchas cosas, cambia muchos planes. Entonces lo que he visto es que se han ido adaptando a las necesidades pues que tienen ahora con un bebé. Entonces tienen que asegurar ciertas partes, tienen que organizar otros espacios. Sí, ahí hay 5 paneles solares, pero en este momento solo están funcionando 3. Por lo que pues necesitamos agregarle más baterías al sistema y vamos a conectar los otros. Son 6 en total. Aquí Ya. solo hay 5 Y todos van a quedar aquí, me imagino. Pues O sea, todos juntos. temporalmente, sí, no, ya veremos después cuando hagamos la construcción de acá. Y bueno, no sé si ya viste la cabañita de allá que estamos Sí, haciendo. que la están terminando. Esa era Que- la de don señor. Don Hernán. Sí. Eso. Y la idea es pasarnos ahí para poder terminar el domo de arriba. Como viste, ya todavía está en construcción, Sí. porque allá no hemos continuado, pero entonces pasarnos aquí para dormir ahí pues en la noche y seguir la construcción allá arriba. Ah, ok. Pues terminar lo que nos falta ahí. Terminar este. Pues primero terminar pasarnos acá Claro. y terminar arriba. Cuando terminen acá, Nos pasamos se parchan a vivir acá un rato. Para dormir, sí. mientras terminan allá arriba. mientras terminamos allá arriba otra vez, sí, allá. Y volveríamos vuelven allá. para arriba. Sí, Ok. volveríamos allá. Y este, Pues queda para visitas. visitantes, sí, de pronto alguien que nos vaya a ayudar aquí, bueno, ya vamos a ver. todavía no están recibiendo gente, ¿sí o qué? No como antes, sí, pero vienen, igual es como ya Amigos. sabrás, pues estoy trabajando de lunes a jueves ahí en el mundo virtual y uno ahí pegado
al compu pues no aguanta mucho. Claro. Me parece chévere, me parece bonito que ahora está todo como, digamos, por zonas. Aquí está la zona de la fogata, por ejemplo. Entonces le han hecho, aquí le cosieron unas llanticas para volver las sillitas. Entonces se sientan alrededor de la fogatica y la fogatica está organizada pues como con ladrillitos y toda la cosa. Se ve más bonito, está más organizado y ya no es así como a la maldita sea en cualquier parte. Y están las zonas de los sembrados, que están separaditos así por guado. Eso tiene un nombre, esos cajoncitos, sino que se me escapa el nombre, pero esos cajoncitos pues tienen su nombre y están separaditos. Obviamente no es que aquí solo haya cebolla y acá no, ellos simplemente siembran para tener todo el tiempo que cosechar, para no tener que esperar, digamos, un mes a que salga una cosa y luego la otra. Ellos van sembrando todo el tiempo tienen ají, tomate, cebolla, yuca. Hace poco, hace como unos 6 meses, 5 meses, no sé. Están muy bacanas. Pues, con guadua. Hemos estado echándole palo podrido. Las vecinas nos están ayudando a conseguir palo podrido. Palo podrido, ¿qué? Para el bosque. compost. Ah, bueno, sí. Ya. No es que uno le dice palo podrido, pero es capote. O sea, Capote es el nombre como oficial. Y literal es de palos, pero eso tiene barro, tiene otra cosa. O solo son solamente palo podrido, o sea, árboles que se caen y se se- pudren. ¿Y ustedes los traen o sí, vamos. y le hacen aquí qué? Aquí estamos sirviendo porque vamos a empacar unas bolsas. Chévere. Es muy bueno para el jardín, Ujú. para las orquídeas. Papa, lulo, sidra papa, piña, lechuga, mostaza, zapallo, parece mucha cosa. Trigo, maíz. Tienen un reguero de matas por todos lados y todo está produciendo, qué bacano. Era bonito eso, weón, que hemos recibido ayuda, pues, o sea, ayuda de los vecinos también en la construcción. No es que estemos haciendo todo, pues, ahí. todo, pues, uno. Sí, no, vale o sea, mencionarlo. todos sabemos, pues, cómo funciona la vuelta. Sí. Parce, que le gusta más, pues, yuca. Ya la conocí, obviamente. Esto es un jengibre que aquí casi no nos había crecido y aquí ha crecido bien, pues. Ujú. Pues guandul, mira esos tomatotes. Sí. Caléndula, weón, que también había sido duro y bueno, también nos han acompañado unos buenos días de sol, ¿no? Últimamente y pues que aquí la humedad no falta, ¿no? No es que estos días ha estado así muy seco, pero igual el rocío y uno riega un poquito, o sea, la agüita no falta. Esto es batata, batata dulce. Bueno, maíz, esto es... Esta sí no... Esta la sembró Dani, esta no sé qué es. Este es otro ají. Bueno, como ves, tenemos varios ajís. Por Ese de ahí, mira, para en el cachofas, ¿qué es eso? Eso es... no me acuerdo ahorita el nombre. Pues mira, este es, brócoli, ¿no? Brócoli. Y ese debe ser alguna cosa... Algo parecido. Sí. Dani ha sembrado muchas planticas. ¿En 2 días hicieron eso? Pues un día se dedicaron en doblar los palos y abrirle el hueco. Ujú. Y ellos dos se pusieron así. Y al otro día lo armamos. Con ellos también. Sí, claro. Lo armamos en 40 minutos, no sé, está muy rápido. Ah, qué bacano. Y ya después ponerle el plástico, pues no, eso hay que ir acá y comprarlo. Claro, obviamente. Traerlo. Eso yo no estaba y yo les dije que lo pusieran y Mati intentó ponerlo y dijo, no, yo no puedo, eso está muy difícil. Y el plástico debe pesar. Hartísimo. Entonces Miguel le puso con otro, con Gustavo, con uno que vino como un ratico Ujú. y lo armaron. Ellos y yo cuando yo llegué eso ya está armado. Ah, re bien. Pero ya tienen sembradito ahí adentro. Sí, mira. ¿Sí? Entonces estas mujeres lo que hacen, porque Matilde sabe mucho de plantas, Ujú. ellas son las que tienen este lugar así. Pues entre todos, pero pues ellos Sí, sí. ayudan con traer el palo podrido, que eso es una tarea
Y eso las lo plantas- mantiene hidratadito. Ajá. Ah, chévere. Y estos son tomates, todos estos son tomates. Este Mira. es un fruto milagroso. Ese me lo regaló José. Y ahí va, él va para arriba y tiene un vainillo aquí. Y el vainillo ya está que se pega. ¿Y eso? ¿Eso es del mismo? No, ese es un vainillo. ¿De qué? ¿De dónde se saca la vainilla? yo estaba pensando como un cosito, un vainito ahí. Yo era, pero ¿de qué? ¿Vainito de qué? Es un Ah, eso es vainillo. una matica de vainilla. Es una mata de vainilla. Ah, jue madre. Sí. Y se está enredando ahí en él, qué bacano. Este es Ay, está dulce, es dulce, ¿qué es eso? stevia. Oh, este está más saladito, más amarguito. ¿Qué es? Orégano. Me gustó la stevia. Parece una mata dulce, o sea, todos sabemos que es la stevia, la hemos visto, la hemos escuchado, la hemos usado, pero no la había visto así, pura de la mata. Y es una matica dulce. Qué bacano, y todo se le está dando. Los tomatitos. Mira, acá hay más uchuvas. Esas son las uchudas que yo les decía arriba que por ahí puede haber. Esas uchudas sí, ellas van saliendo, ¿no? Ellas, eso es montecito por ahí. Ajá. Y antes como las huertas no, pues no tienen el por qué estar porque ya salen así como en cualquier lado. Cebollita, ají, venir luego lo recorremos así. Maíz. Más ahí, ¿esto qué es? Espárrago. Hemos cosechado muy poquito, pero la idea es que se va extendiendo y por ahí tenemos otras plantas que ya hemos ido. Sí, esto es mostaza, pero funciona como lechuga, pero ala. A ver. Tiene un picantico al final rico, pues. Pues bueno, rico sí, que le gusta. ¿Cómo te ha ido con el picante últimamente? No, pues mejor, ya no me maluqueo. ¿Ya probaste la gisal que hace Dani? Ahorita en el desayuno le echamos. Ven, Río. ¿Qué más tiene? Parce, esta es mostaza, ¿no? Sí. Mostaza morada. Esto es ají. Tomates, te iban. Aquí pillas mejor la cebolla larga y cebollín. ¿Cuál es la diferencia? El flaquito de acá. Ajá. Ya. Sí. Esto es trigo amazónico. Ese de allá es mostaza. El de las flores amarillas. Sí, el de las flores amarillas, pero aquí está la semillita. semillita, pues. Pues les falta. Ahora vemos uno que está más. Tengo una y mirarlas y te comes la semilla, pues. No, mira, este es más. Está seca, entre más seca mejor. Sí. Aquí, Las que le enseñaban uno en el colegio. Si tuvieras fe como un grano de... Todas están llenas. Sí, esto se da bastante ahí. Jue madre. Ese es bien abundante. Este es marihuana macho o como combinado, huevo, como un híbrido, porque también da semilla y moñito y también pues sino que ya no se ve, las pelotas pues del macho y que son las que tienen las esporas y, sí. Y bueno, ese es otro. Lo dejamos para tener bastantes semillas. Y aquí hay tomaticos. Sí, marihuana. Que esta la podemos cosechar ahorita, weón. Toca verás como está el moñito, ya está. Y bonitas. ¿Vos le tenés fecha a las cosechas o eso va saliendo? No, eso lo vamos sembrando, eso no hay como anotar, hoy sembré, no, eso vamos sembrando y lo que ahora que están los semilleros, pues de pronto un poquito más ordenado, uno pone ahí los 20, 30 planticas. ¿Qué tiene eso ahí? Plantas que Dani está reproduciendo del bosque. Qué bacano. Y bueno, de todo un poquito, es como un semillero, este es un semillero abierto. Okay. Este es el que usan para intercambiar allá cuando bajan. O sea, sacan semillas Dani de aquí, saca planticas de aquí, claro, hay muchas planticas del bosque y planticas que nosotros hemos sembrado, pues, aromáticas, medicinales y de todo un poquito. Ya. Muchas flores, ¿no? Muchas... Sí, y le va echando agüita y ahí ya tiene que tener, pues, cuidado con ellas de cuándo trasplantarlas, pues. Ya. Alica. También aquí hay
También son... Planticas de jardín y planticas comestibles, pues, tomates. Aquí han salido muy buenos tomates. Y otras plantas, pues, romeros, frijoles, maíz. Hemos puesto algunos maíces así como a germinar un poquito y después los plantamos. Bueno, así como es. También todo listo para pasarlas. Sí, para trasplantarlas, pero muchas de esas también Dani es las que lleva a algunos sitios en Cali. Ya. Y los intercambia, pues, o por papelitos, o por cosas, productos de valor real. Pero no es algo así, pues, sistematizado, no, güey. Sino... Y allá está el taller, donde tengo todo encima con pedazos de madera. Pues monté un vivero y pues estoy sacando plantas medicinales, para que salgan en forma de estrella. plantas azaraces que son de bosque, anturios, plantas de bosque y medicinales. Las estamos reproduciendo. ¿Son esas que tenés en los domos? Sí. Ah, ok. Parece como... Y también pues las de jardín. Entonces estamos... Eso se llama selva. Y que es también donde saco todas estas cositas a partir de las plantas. Esto es cannabis, por ejemplo, pintura canábica. ¿Y qué son? ¿Aceites o...? Si tienes una cortada o algo así, te la echas y te cura rapidito. Medicinales, pero en Sí. forma. Ungüento, este es de caléndula y de cannabis también. Ají deshidratado, tenemos mucho ají, entonces... Es el que estuvimos probando ahora. Sí. Rico. Es rico, es bien rico. Y este ya es el puro, también ají. deshidratado. Más fuerte. Ya, Río, Y ya, pues, mucho, digamos que esto es como Vamos el tarde. menudeo, los quesos, todo eso como lo que se vende en tiendas en Cali, yo lo dejo en tiendas. Saltaplanta se llama, es en San Antonio, ¿Es una tiendita? es una tienda de plantas. Entonces en la tienda de plantas, digamos, también hago tierra, la tierra que se está haciendo allá. Y la dejo, Para abono y eso. sí. La tierra de diatomeas, todas esas cosas como que las estoy sacando a sembrar. Y las semillas que sí te las muestro allá, pues todas las semillas que tenemos. Y plántulas de alimento, plántulas medicinales, aunque las medicinales son un poquito más grandes, pero plántulas sí, digamos de lechuga, de tomate, de... ¿Y también en esa tienda? Pues esas sí son más como por encargo. O las saco al mercado de la montaña de Villa Carmelo. Y estamos haciendo la página web. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. Pero falta un poquito. Todo ahí es va. tiempo. Sí. Sí, que me hablen por Instagram. Por ejemplo, la lavadera de pañales, porque obviamente pues ellos son de un tema más natural y no van a estar comprando pañales plásticos desechables y todo eso, sino que utilizan los de tela. Entonces tienen que estarlos lavando. Por ende, pues ya tienen lavadora. ¿Esas son dos lavadoras o es lavadora y secadora? Lavar y secar. Empezó a llover horrible y eso aquí la ropa no se seca. Ah, vos me dijiste que fueron como 2 años de chorizo. Uy, horrible, lluvia. Y eso uno tocaba la ropa, 3 semanas después seguía colgado y seguía mojado. Y me dije, uy, no. No, claro, ahorita lo ves todo seco y todo muy Ahora bonito, está está lindo. re bonito porque hay mucho sol. Claro. Pero, uy, cuando llueve acá... Tienen aparaticos eléctricos. La nevera era de Juan hace años, la tenía por ahí donde el primo. Sí. No se la pedimos. Y Ah, la esas, neverita, digamos, la los que neverita. son eléctricos están Esa con elec- los paneles. Sí, este funciona con los paneles solares. Lo que pasa es que, como te conté, tuvimos un percance con las baterías grandes y entonces Sí. ahora tenemos un sistema muy limitado. Y ese, pues, solamente en el día por ahora, pero antes toda la noche. Todo el tiempo. Y estamos en eso de conseguir esas baterías, pues. Consiguieron una estufita a gas, porque pues me imagino que un niño demanda tiempo. Parce, ya pues hay gas desde que llegó Río, tenemos gas. Gasecito, Hay hasta agua estufita. caliente del baño y todo, pues. Ah, pucha, qué pinche. Sí. Bien, No, bien. No, pues toca igual todavía utilizamos el fueguito, pero pues obviamente la facilidad, güey. Sin embargo, el lugar está muy bacano. Se ve mucho más organizado. Se ve mucho mejor estructurado. Aquí igual se pasa muy rico. Ah, por ahí preguntaban lo de los visitantes y eso. No están haciendo voluntariado, no están recibiendo visitas tan frecuentemente por lo mismo, porque pues ya hay un niño, ya es otro ambiente, ya no es lo mismo, ya están más ocupados, entonces pues no siempre está el tiempo para estar pendiente de las visitas, digamos. Así la gente venga a ayudar, a colaborar o lo que sea, pues es muy complicado si están pendientes de tantas cosas, estar pendientes de alguien que muchas veces incluso es un desconocido. Entonces, pues chévere que lo sigan en el proyecto y si más adelante en algún momento
se vuelve a abrir la oportunidad, pues obviamente estar pendientes y de una venir a ayudar y venir a apoyar acá con lo que se pueda. Sigan a Un Pasito a la Vez, está en Facebook, tienen YouTube y déjenles aquí lo que les quieran decir, felicitaciones, dudas, preguntas. Gracias como siempre por vernos y por estar súper pendientes, gente, los quiero un montón, pórtense bien y pásenlo rico. Indio out. La última carta que nos vamos a jugar es la falsa invasión ovni.